Preguntas de repaso, sección capacidad calorífica específica. Capítulo temperatura, calor y expansión. Pregunta de repaso 17. ¿Cómo se compara el calor específico del agua con los calores específicos de otros materiales comunes? Bueno, lo primero, el calor específico del agua es 1. ¿Qué quiere decir? Que se necesita una caloría de calor o energía para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado si se tiene una masa de 1 gramo. Ese es el calor. Entonces dice, el agua es la reina cuando se considera la capacidad calorífica específica. Ya vamos a mirar. Dice, los diversos materiales requieren distintas cantidades de calor para elevar una cantidad específica de grados la temperatura de determinada masa de material. Los diversos materiales absorben energía en formas diferentes. La energía puede aumentar la rapidez del movimiento de las moléculas y con ello aumenta su temperatura. Ojo, ya lo hemos dicho, si se aumenta la rapidez del movimiento de las moléculas, aumenta la temperatura. O bien, aumentar la cantidad de vibración interna en las moléculas. Cuando hablábamos del horno microondas, decíamos que el horno microondas aumenta la cantidad de vibración interna en las moléculas. Entonces usted diría, y decíamos, pero si aumenta la cantidad de vibración interna, no aumenta la temperatura. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué se calienta el alimento? Porque explicaban que cuando comienza a vibrar con mucha rapidez las moléculas, ellas se golpean unas contra otras y salen disparadas, y entonces esa energía, esa cantidad de vibración interna se convierte en cantidad de movimiento o de energía cinética, o sea, de traslación. Aquí es de vibración, hay otras que es de rotación. Aquí están las de rotación, vibración y traslación, que la que determina la temperatura es la de traslación. Pero entonces lo que decíamos del microondas, les da vibración interna y cuando ellas se golpean unas contra otras, se convierte en movimiento de traslación. Las moléculas de agua se estrellan con las moléculas del resto de los componentes del alimento, haciendo que ellos ganen energía y se calienta todo el alimento. El caso es una combinación de los dos anteriores. ¿De cuáles anteriores? Volvemos. La energía puede aumentar la rapidez del movimiento de las moléculas, o sea, la traslación, y con ello aumentar la temperatura. O bien aumentar la cantidad de vibración interna en las moléculas y transformarse en energía potencial, con lo cual no se eleva la temperatura. Ojo, transformarse en energía potencial, con lo cual no se eleva la temperatura. Pero ¿por qué entonces la de rotación sí? Porque, repito, la de rotación. Las rotaciones están rotando rápidamente y se golpean unos contra otros, y eso se convierte en energía de traslación, o sea, aumenta la rapidez de las moléculas. El caso general es mientras que 1 gramo de agua requiere una caloría de energía para subir 1 grado Celsius su temperatura, solo se necesita más o menos la octava parte de esa energía para elevar lo mismo la temperatura de 1 gramo de hierro. Ojo, el hierro tiene una capacidad calorífica mucho menor, o sea, es la octava parte del agua. Si la del agua es 1, pues este otro sería, mejor dicho, una octava parte, que equivale más o menos a 0,25. De pronto estoy equivocado. Para el mismo, no, 0,125, perdón. Para el mismo cambio de temperatura, el agua absorbe más calor por gramo que el hierro. Se dice que el agua tiene una capacidad calorífica específica que a veces simplemente se llama calor específico. La capacidad calorífica específica de cualquier sustancia se define como la cantidad de calor requerida para cambiar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia. Podemos imaginar que la capacidad calorífica específica es una inercia térmica. Recuerda que la inercia es un concepto que se usa en mecánica para indicar la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. La capacidad calorífica específica es como una inercia térmica porque representa la resistencia de una sustancia a cambiar su temperatura. Repetimos, la inercia, que es la primera ley de Newton, nos dice todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento a menos que una fuerza externa lo cambie de su estado. Entonces aquí estamos hablando de la inercia térmica, es que todo cuerpo
se opone a que le cambien su temperatura.